Bajo una prisión israelí, unos bulldozers casi destruyen lo que podría ser una de las primeras iglesias cristianas del mundo, oculta durante 1700 años. ¿Hasta qué punto este mosaico puede cambiar lo que creemos saber sobre los inicios del cristianismo? Al norte de la tierra de Israel, donde la luz de la mañana se desliza en mantos dorados sobre el valle de Jezreel, se alza una colina. No debe nada al capricho de las montañas. Está hecha con manos humanas, de piedras amontonadas, de casas aplastadas, de murallas derribadas. Capas sobre capas, ciudades sobre ciudades, es el Tel de Megido. La colina domina el cruce de caminos antiguos. Abajo, los caminos de polvo se cruzan, llevan hacia Egipto al sur, hacia Siria y Mesopotamia al norte y al este. Entre estas vías avanzan las caravanas, cargadas de incienso, de lino, de cobre, de vidrio. Los cascos de los caballos golpean la tierra, los carros chirrían, los soldados vigilan. Quien posee Megido sostiene la garganta de la tierra. Hoy, los geógrafos trazan líneas, fijan coordenadas, dibujan mapas. Inscriben Tel Megido, Valle de Jezreel, 30 kilómetros al sureste de Haifa. Pero bajo estas cifras frías yace una memoria ardiente. En 2005, las naciones colocan el nombre de Megido en el libro del Patrimonio Mundial, junto a Tel Hazor, Tel Beer Sheba. Lo susurran como un testimonio bíblico, como la huella aún visible de las antiguas ciudades fortificadas de Israel. Pero desde hace milenios, la colina ya hablaba, antes de los sellos, antes de las firmas. Bajo el polvo reciente, el tiempo retrocede. En el Neolítico, ya, hombres colocan aquí sus hogares. Levantan algunos muros de piedra, cazan en las colinas, siembran trigo en los terrenos fértiles. El cuarto milenio antes de nuestra era transcurre con sus estaciones, y las primeras comunidades se tejen. La colina comienza a hincharse con sus vestigios. Vienen la edad del bronce, la edad del hierro. Los muros se hacen más gruesos, las puertas más anchas, las cisternas más profundas. Megido se convierte en una ciudad-estado cananea. Entre sus murallas, los príncipes se sientan en tronos bajos, rodeados de escribas inclinados sobre sus tablillas de arcilla. Cuentan las gavillas, los rebaños, los vasallos. En las puertas, los comerciantes se mezclan con los espías. En los altares humeantes, los sacerdotes levantan sus brazos hacia los dioses de la lluvia y de la guerra. Pero la sombra del Nilo se eleva desde el sur. Los faraones miran hacia el norte y codician estas rutas que cosen juntos los reinos. Megido se inclina bajo la dominación egipcia. La ciudad se convierte en un centro administrativo, hernanaje en el vasto mecanismo de un imperio. Las estelas llevan nombres extranjeros. Los escribas egipcios registran tributos y trabajos forzados. Soldados con cascos extraños vigilan los graneros llenos. Entonces llega el día de la tormenta, alrededor del 1457 antes de nuestra era. Toda la llanura contiene el aliento. Tutmosis III, faraón de Egipto, avanza en campaña contra una coalición de príncipes cananeos rebeldes. Los carros se agrupan, las lanzas vibran, los escudos se alinean. La batalla de Megido desgarra el cielo. El estruendo de las armas resuena sobre la colina. Los anales de Karnak, grabados en la piedra de templos lejanos, recordarán este choque. Aquí, en el mismo lugar donde hoy los visitantes caminan, los soldados caen en silencio y el polvo bebe su sangre. Los siglos pasan, pero Megido no desaparece. En el tiempo de los reyes de Israel, su nombre reaparece en los rollos sagrados. El libro de los reyes menciona las obras de Salomón, los proyectos que fortalecen las puertas, las murallas, los sistemas defensivos. En Megido, al igual que en Hazor y Gezer. Se habla de caballerizas, de carros, de plazas fuertes. La ciudad se alza, sólida, en la cadena de defensas reales. Más tarde aún, otro rey avanza hacia su destino en este mismo camino. Josías, rey de Judá, se cruza en Megido con la marcha del faraón Necao. Las crónicas bíblicas narran su rápida caída, su muerte brutal en Megido. En estos sobrios versículos se escribe una tragedia. Un rey piadoso cae en esta llanura que parece beber la vida de los poderosos.
Megido se convierte en teatro del fracaso de los reyes, reflejo de la fragilidad humana. Luego viene el tiempo del declive. Bajo los persas, luego los griegos, el antiguo esplendor de la ciudadela se marchita. En la época helenística, otros centros brillan más fuerte. Las murallas se agrietan, las calles se llenan de arena. La ciudad fortificada deja de ser paulatinamente un centro mayor. La gente se desplaza hacia localidades vecinas, más cómodas, más adaptadas a las nuevas lógicas del poder. El Tel, abandonado como corazón urbano, se duerme, cubierto de maleza, vigilando todavía la llanura que ya no comanda. Pero la historia no se detiene. Las águilas de Roma despliegan sus alas sobre la región. Judea, luego Siria-Palestina, entran bajo la autoridad romana. Las legiones atraviesan el valle, se implantan hitos miliarios, los caminos pavimentados suceden a las antiguas sendas. En los mapas del imperio, la región de Megido se funde en la malla apretada de las provincias. El orden romano impone sus reglas, sus impuestos, sus guarniciones. Cuando el imperio se inclina hacia el cristianismo y Constantino abre el camino a una nueva fe, la región cambia de rostro. En la época bizantina, entre el siglo IV y el VII de nuestra era, las ciudades adquieren nuevos acentos. Surgen iglesias, coronadas de techos brillantes, perforadas de ábsides orientados hacia el sol naciente. En los pueblos de Galilea y el valle de Jezreel, las murallas antiguas ahora se codean con las campanas y las cruces. Los suelos se cubren de teselas, pequeñas piedras cuidadosamente talladas, alineadas en dibujos geométricos, en viñas, en pavos reales, en símbolos discretos. En Beit Shean, en Beth Alfa, en las aldeas de Judea y Samaria, los mosaicos cristianos se multiplican. Cuentan historias, trazan inscripciones griegas, graban en la piedra la presencia de comunidades nuevas. La región se convierte en un vasto campo de signos, de colores, de oraciones congeladas bajo los pies de los fieles. En la colina de Megido misma, los arqueólogos del futuro vendrán a abrir las entrañas del Tel. Pero por ahora, en estos siglos bizantinos, otros hombres viven, rezan, construyen alrededor del antiguo promontorio. El tiempo prepara en secreto lo que más tarde surgirá como un rayo bajo una prisión moderna. A principios del siglo XX, mientras los imperios del mundo moderno se desgarran, algunos hombres vuelven su mirada hacia la vieja colina. Gottlieb Schumacher, enviado por la Deutsche Orientgesellschaft, viene, entre 1903 y 1905, a excavar este monte silencioso. Coloca sus tiendas, levanta sus planos, excava trincheras. Bajo sus manos aparecen muros de la Edad del Bronce, estructuras de la Edad del Hierro. Surgieron las primeras puertas, tramos de murallas, edificios militares olvidados. El Tel comienza a revelar sus secretos. Más tarde, entre 1925 y 1939, el ISO Oriental de la Universidad de Chicago toma el relevo. Bajo la dirección de P.L.O. Guy y luego de Gordon Loud, las campañas se suceden. Los equipos amplían las trincheras, desentierran puertas monumentales, vastos sistemas defensivos, espacios interpretados como establos. La imagen de una ciudad fuerte, organizada, se forja poco a poco, piedra tras piedra. Los informes, los planos, las fotografías circulan en los círculos eruditos. El nombre de Megido renace, pero todavía sigue vinculado a los tiempos cananeos, a los reinos, a los carros, a las guerras antiguas. Luego las excavaciones se callan por un tiempo, antes de reanudarse en 1992. La Universidad de Tel Aviv lanza el proyecto de la expedición de Megido, bajo la dirección de Israel Finkelstein, David Ussishkin, Baruch Halpern. Nuevos métodos, nuevas herramientas, nuevas preguntas guían los picos. Las capas se leen como páginas superpuestas. Las capas siguen los debates sobre el antiguo Israel, sobre los reinos bíblicos, sobre la realidad histórica detrás de los textos sagrados. El Tel se convierte en un laboratorio para los arqueólogos de la Edad del Bronce y del Hierro. Pero la historia que duerme al sur del promontorio aún espera su momento, porque al lado del monte antiguo se alza otra realidad.
Al sur del Tel, en un terreno distinto, la era moderna ha impuesto otros muros, otros cercos. Allí donde desfilaban los carros antaño, se tienden alambradas. Durante el mandato británico sobre Palestina, el sitio sirve como campamento militar. Militares de ultramar instalan barracones, caminos transitables, depósitos. Después de 1948, el naciente Estado de Israel recupera la infraestructura. Las tiendas dan lugar a edificios más sólidos. Poco a poco, el lugar se convierte en una instalación militar, luego en una prisión. La prisión de Megido, al borde de la Ruta 65 que corre por el valle. Así, a pocas cientos de metros de un Tel milenario, respira otro mundo encerrado. Barreras, torres de vigilancia, portales de metal. Los detenidos caminan en los patios, los vigilantes circulan, los vehículos cruzan los pasos de seguridad. Nadie sospecha aún que bajo el polvo apisonado de los terrenos, bajo el asfalto, bajo los suelos de cemento, duerme otra asamblea, más antigua, más silenciosa. A principios de los años 2000, el tiempo moderno se impone de nuevo. Las autoridades penitenciarias proyectan ampliar y remodelar la prisión. Se debe excavar, nivelar, abrir nuevos espacios. Pero en Israel, la ley ha grabado una regla. Ningún proyecto importante puede tocar la tierra sin que el espectro de la arqueología se incline sobre ella. En estas tierras saturadas de pasado, cada golpe de excavadora puede romper un velo, incluso masacrar una memoria. La Autoridad de Antigüedades de Israel, encargada de velar por estas capas frágiles, interviene. 5. Entonces se habla de excavaciones de rescate. Término modesto, casi administrativo, para una empresa donde el destino se invita. Caricias prudentes antes de la mordedura de las máquinas. En el recinto de la prisión, entre las verjas y las torres de vigilancia, se instala un equipo. El arqueólogo Yotam Tepper toma la dirección de la excavación. Camina entre los edificios, identifica las áreas a sondear. Los detenidos observan, a veces, a lo lejos, esas siluetas inclinadas sobre el suelo. Entre los bloques de hormigón se abren cuadros de tierra. Las palas se clavan. Las capas modernas se eliminan. Grava, rellenos, escombros de hormigón. Luego cambia el color de la tierra. Más compacta, más antigua. Los arqueólogos descienden. Aparece un destello blanco. Luego, una línea. Una superficie. Una piedra cuidadosamente tallada. Luego otra. Un mosaico. El descubrimiento se hace por etapas. Lenta elevación de voces en el silencio. Primero, un fragmento de suelo ornamentado. Luego, un tramo más amplio. Aquí, un motivo geométrico. Allí, un borde. Al despojarse con precaución el polvo, las teselas reciben la luz por primera vez en más de 15 siglos. Blanco roto, rojo, ocre, gris. Los motivos se dibujan en redes precisas. El corazón del misterio aflora. También aparecen los muros vecinos, de modestas elevaciones de piedra, cimientos, ángulos, umbrales. El equipo comprende rápidamente. Nos encontramos en una sala rectangular, pavimentada con mosaicos. Se miden las dimensiones, se precisa la forma. No es una gran basílica urbana, sino una pieza organizada, regular, pensada. En uno de sus extremos surge una estructura más singular, un espacio marcado, quizás un ábside, un lugar litúrgico orientado. Este diseño arquitectónico murmura una palabra nueva: culto. Alrededor de la sala, la excavación saca a la luz sepulturas, tumbas excavadas en la proximidad inmediata. Los esqueletos reposan orientados según las costumbres cristianas conocidas en la antigüedad tardía. Aquí, un cuerpo envuelto, allí, una sepultura más modesta. La presencia de estas tumbas, en el borde de la sala pavimentada, envuelve al edificio de un aura particular, como si los muertos quisieran descansar cerca de un lugar de oración. A medida que el plano se revela, se dibujan indicios de un contexto militar romano cercano. Estructuras, vestigios asociados a un campamento, a una instalación de soldados. Nada abrumador, nada espectacular, pero suficiente para sugerir la proximidad de un mundo de cascos, corazas, órdenes en latín. Este vecindario prepara la sorpresa que espera en las inscripciones.
porque en el tapiz mineral se deslizan signos diferentes a los simples motivos. Entre los rombos y los cuadrados, letras, palabras en griego colocadas como ofrendas. Aquí, un panel rectangular. Allí, una banda. Las teselas trazan una escritura apretada. Se llaman a epigrafistas, se toman fotos, se redactan copias. Poco a poco, la voz que dormía bajo siglos de silencio empieza a hablar. Las inscripciones nombran lo que las piedras solas no podían decir. Aparece una dedicatoria. Se dirige a Dios Jesucristo. Las palabras griegas, Theoi y su Cristo, o una fórmula cercana, se dejan leer, implacables, claras. No hay duda posible. Es la oración de una comunidad cristiana. No es un símbolo alusivo, no es un simple pez discreto grabado en un rincón. Una invocación directa, frontal, a Jesús, nombrado Dios. Y las voces continúan. Brilla un nombre, sorprendente, un centurión, un oficial romano. La inscripción lo presenta como un donador, un hombre que ofrece, que contribuye a la realización del mosaico o del edificio. La sombra de las armaduras se inclina de pronto hacia la cruz. La figura del soldado del imperio se une aquí a la comunidad de creyentes. Ya no es solo la fe de los humildes, de los marginales, es también la de aquellos que portan la espada de Roma. Otro nombre se destaca, dulce, casi íntimo, Akeptous, una mujer. El mosaico la presenta como benefactora. Ella ofrece una mesa, algunos ven un altar, un objeto vinculado a la liturgia, a la memoria de Dios Jesucristo. A través de estas pocas palabras, su gesto atraviesa los siglos. Bajo la prisión moderna, bajo el ruido de las cerraduras y los gritos, el don silencioso de Akeptous reaparece. Otros nombres, más discretos, siguen. Donantes, miembros de la comunidad. Se alinean juntos en estas líneas en griego, alineados como un pequeño pueblo inscrito en la piedra. Las fórmulas dedicatorias retoman las estructuras conocidas de la antigüedad tardía. Expresiones de piedad, de memoria, de conmemoración. Todo dice que esta sala no es solo un lugar de paso. Es un centro de vida litúrgica, un corazón donde arden oraciones. El mismo mosaico se muestra sobrio. No hay grandes escenas bíblicas, no hay un Cristo trono en una mandorla, no hay un Jonás vomitado por el pez, no hay un Daniel en medio de los leones. Esencialmente motivos geométricos, símbolos cristianos simples, inscripciones. El silencio de las imágenes espectaculares hace que la presencia de las palabras sea aún más fuerte. Aquí, la fe se expresa primero por la letra, por la ofrenda nombrada, por la invocación directa. El estado de conservación sorprende. A pesar de algunas lagunas, algunas zonas dañadas, la lectura sigue siendo clara. Los arqueólogos miden la suerte que les acompaña. En un espacio penitenciario vivo, en una obra llevada a cabo a marcha forzada, han tocado uno de los suelos cristianos más antiguos conocidos en Tierra Santa. Comprenden también de inmediato la fragilidad de lo que han sacado a la luz. Entonces comienza la silenciosa batalla de la datación. El equipo de excavación examina la estratigrafía, compara los niveles, analiza el estilo de los mosaicos, la forma de las letras griegas. Los primeros resultados convergen hacia una fecha alta, el siglo III de nuestra era. Antes de Constantino, antes del Edicto de Milán de 313 que concede la libertad de culto a los cristianos. Si esta datación se confirma, la sala pavimentada se convierte en uno de los lugares de culto cristiano más antiguos atestiguados en Israel. Un testimonio valioso de una comunidad que reza cuando el imperio aún no ha reconocido la legitimidad de su fe. La Autoridad de Antigüedades de Israel presenta prudentemente, pero con una tensión perceptible, esta hipótesis. Algunos investigadores la apoyan. Otros, más reservados, proponen una fecha un poco más tardía, en el siglo IV, basándose en comparaciones con otros mosaicos regionales. La paleografía, los estilos ornamentales, los paralelos arqueológicos se discuten con ardor. Pero todos coinciden en lo esencial. El mosaico pertenece a los primeros siglos de la antigüedad tardía. Se encuentra en los orígenes visibles de la Iglesia en esta tierra, donde las tradiciones ya la decían antigua. Más allá de la fecha precisa, se dibuja una imagen.
El edificio se interpreta como un lugar de culto cristiano. Las palabras varían: iglesia, sala de oración, casa-iglesia. Podría tratarse de una simple habitación transformada para el culto, o de un espacio más formal, ya pensado como iglesia. Pero en todos los casos, allí se reza a Cristo, se lee, se conmemora a los muertos, se recibe la ofrenda de militares y mujeres como akeptous. La mención del centurión alimenta una cuestión más amplia: la cristianización del ejército romano. ¿Qué significa un oficial romano donante en una pequeña comunidad de la región de Megido? ¿Es un signo aislado, un caso raro, o el indicio de una presencia más amplia de cristianos bajo los cascos de bronce? Las tumbas vecinas, atribuidas a esta misma comunidad cristiana, aumentan el misterio. Alrededor de la sala se dibuja un pequeño cementerio, como si la muerte quisiera permanecer en el halo de este lugar de oración. En noviembre de 2005, la noticia traspasa las rejas de la prisión. La Autoridad de Antigüedades de Israel organiza una conferencia de prensa. Circulan las palabras: una de las iglesias cristianas más antiguas de Tierra Santa. Las imágenes del mosaico, de sus inscripciones, de sus motivos, viajan por las agencias Associated Press, Reuters y otras. Las pantallas del mundo muestran la paradoja: una antigua sala de oración cristiana descubierta bajo los patios de una moderna prisión israelí. Los medios insisten en la datación propuesta, en la mención explícita de Dios Jesucristo, en la figura del centurión romano. El gran público descubre que bajo los muros de un establecimiento penitenciario viven las huellas de una fe antigua, que un oficial romano y una mujer llamada akeptous han dejado marcas más duraderas que muchos poderosos sin nombre. En las revistas académicas, los primeros informes de Yotam Tepper y de la IAA detallan el contexto, los niveles, las lecturas epigráficas. Pronto, los especialistas en la antigüedad tardía, en la arqueología bíblica, en la historia del cristianismo primitivo, se hacen cargo del expediente. Discuten la fecha exacta, la naturaleza del edificio, la magnitud de la comunidad. Pero nadie niega la importancia del sitio. El mosaico entra en el círculo restringido de los testimonios mayores de los comienzos del cristianismo en Palestina. En el lugar, sin embargo, la alegría del descubrimiento se enfrenta inmediatamente a otra realidad, dura, material. La prisión funciona. Circulan guardias, viven detenidos allí. El mosaico aparece en un entorno donde la seguridad prima. Hay que protegerlo, pero también permitir que el día a día penitenciario continúe. Se instalan cubiertas temporales, se levantan estructuras de protección. Se ponen en suspenso, se adaptan ciertas obras de ampliación. Las discusiones se abren entre la IAA, los ministerios competentes, las autoridades penitenciarias. ¿Qué hacer? ¿Dejar el mosaico in situ, cubrirlo, trasladarlo? ¿Es necesario imaginar algún día un parque arqueológico en lugar de la prisión? Estas preguntas, cargadas de presupuestos, seguridad, política, quedan en suspenso. El tiempo, una vez más, empieza a vacilar. Para comprender lo que cambia el mosaico, los investigadores reconstruyen la trama de vida de la comunidad que lo colocó. Primero, la fase de instalación. En algún momento del siglo III o IV, una pequeña comunidad cristiana se arraiga en la región de Megido. Se organiza alrededor de una sala rectangular, orienta su espacio litúrgico, pavimenta su suelo con teselas, llama al Cristo por su nombre divino. Las tumbas cercanas muestran que esta comunidad no es abstracta. Hombres, mujeres, niños pertenecen a ella y desean descansar cerca de su lugar de oración. Luego viene la fase de funcionamiento. Durante años, quizá décadas, la sala resuena con voces humanas. Se leen las escrituras en griego, se pronuncian los nombres del centurión, de akeptous y de otros donantes en señal de memoria. Se celebran ritos alrededor de la mesa ofrecida. El sol atraviesa la apertura, se desliza sobre los mosaicos, hace centellear las teselas. En esta sala modesta, entre un campamento militar y las rutas del imperio, una nueva fe se vive diariamente. Un día, sin embargo, el uso litúrgico se extingue. Las razones se pierden. Las transformaciones de la época bizantina tardía,
Las conquistas, los cambios de población, la llegada de nuevos poderes, todo esto sacude la región. Islámica, medieval, moderna, las ocupaciones se suceden. La sala se abandona, sus muros se degradan, su techo se desploma. Se llena lentamente de escombros. Las capas posteriores la cubren. Sin saberlo, los soldados británicos e israelíes instalarán sus instalaciones, luego sus celdas, sobre esta memoria sepultada. A principios del siglo XXI, la excavación invierte el movimiento. Los arqueólogos arrancan, capa por capa, esta cobertura. El siglo XXI descubre de repente que bajo sus infraestructuras de control duermen las huellas de una fe perseguida y luego reconocida. Entre la prisión y el mosaico, entre los barrotes y las teselas, se establece un extraño diálogo. Los investigadores establecen entonces el estado del lugar. Lo que es seguro, una sala pavimentada con mosaicos con inscripciones cristianas en griego, mencionando Dios Jesucristo. Un centurión romano y Aqueptous citados nominalmente como donantes. Tumbas cristianas asociadas. Una localización precisa, dentro del recinto de la prisión moderna de Megido, cerca del Tel Antiguo. Lo que se acepta ampliamente, datación en la antigüedad tardía, en el siglo III o IV. Carácter cristiano indiscutible, importancia mayor para la historia del cristianismo antiguo en Israel. Lo que sigue discutido, la frontera exacta entre el siglo III y el IV. El estatus institucional de la sala, iglesia plenamente reconocida, simple sala de oración. Domus Ecclesiae, instalada en un edificio existente. El tamaño de la comunidad, su composición social, la profundidad de sus vínculos con el ejército romano. Tantas cuestiones que alimentan coloquios y artículos, sin llegar a revertir el núcleo de certezas. En el terreno, la Israel Antiquities Authority elige mantener el mosaico en su lugar, protegido, mientras se encuentra una solución más definitiva. Se habla un tiempo de trasladar la prisión, de transformar un día el lugar en un parque arqueológico abierto al público. Pero las restricciones son pesadas: dinero, seguridad, administración. Mientras tanto, el mosaico está cubierto, vigilado, la humedad controlada. El sitio no se convierte en museo. Permanece como un secreto guardado detrás de las vallas, accesible solo a unos pocos privilegiados, investigadores, autoridades, raros visitantes. Sin embargo, para la ciencia, el mosaico de Megido ocupa su lugar. Entra en las síntesis académicas sobre los orígenes del cristianismo en Tierra Santa. Se cita como un ejemplo clave de lugar de culto anterior o contemporáneo a Constantino. Se convoca cuando se habla de la cristianización del ejército, de las formas arquitectónicas de los primeros lugares de oración, de la epigrafía cristiana griega en Palestina. En los estudios sobre los mosaicos cristianos de Israel, su nombre reaparece, junto a Bet Alfa, Beit Shean, pero con esta matización esencial: es más antiguo. También habla más allá de los círculos sabios. Desde 2005, la cobertura mediática la presenta al mundo como una de las iglesias más antiguas conocidas en Tierra Santa. Documentales, reportajes se apoderan de ella. Los creyentes ven en ella una confirmación material de lo que leen en los textos. La presencia de comunidades cristianas desde los primeros siglos, hasta en los márgenes militares del imperio. Los discursos turísticos mencionan el mosaico cuando evocan Megido, incluso si el acceso directo sigue bloqueado por el estatus penitenciario del sitio. Para las autoridades israelíes, el hallazgo se transforma en una cuestión de gestión del patrimonio. La región de Megido ya no es solo el tel de los antiguos reinos, de las batallas de faraones, de los reyes bíblicos. Se convierte en un conjunto continuo que va desde el Neolítico hasta la antigüedad tardía cristiana. Los proyectos de infraestructuras deben contar ahora con esta densidad de pasado. Carreteras, bases, prisiones se colocan sobre un suelo saturado de memoria. La mosaica obliga a reflexionar sobre la manera de conciliar desarrollo moderno y protección de vestigios. A medio y largo plazo, algunos ya imaginan otro uso para la zona de la prisión, una reconfiguración que permitiría poner en valor este testimonio único. Pero ninguna decisión definitiva se fija por el momento. El tiempo, una vez más, elige esperar.